Ya puedo comenzar, profe. Clara Audi, que puedes comenzar. La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas en la práctica clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. También es evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. Para garantizar la seguridad del paciente, las acciones fundamentales de este sentido incluyen la identificación, la conducta a tomar y evaluar los riesgos, el informe y análisis de los incidentes críticos, así como la capacidad de aprender de ello e implementar soluciones para minimizar los riesgos o impedir que se repitan. Muy bien. Y continúa. El objetivo es generar estrategias tendientes a identificar y evitar la ocurrencia de fallas o errores en el proceso de atención de salud y de disminuir el impacto en caso de que estos no producen. Ya terminaste. Ok, gracias, Audio. Según Evelyn, en lo que nos coloca aquí en la pantalla, dice, es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Es una piedra angular que la angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. Y Mildred nos hace su participación diciendo: la seguridad del paciente es un objetivo de las ciencias de la salud que enfatiza en el registro, análisis y prevención de los fallos de la atención prestada por los servicios sanitarios, que con frecuencia son a causa de eventos adversos. Dianita Sarmiento nos dice que la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria y hay un tipo grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud. Los eventos adversos pueden estar en una relación con problemas de la práctica clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema. Janina Cervera dice que la seguridad del paciente es la reducción del riesgo del daño causado, del daño asociado, a la asistencia sanitaria en un mínimo aceptable. Vincent define como evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de asistencia sanitaria. Lisset Gamboa dice que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probadas que dependen para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Magali Esther Palencia dice, se define como el conjunto, ya lo vimos, de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia. Bien. Judith no hace la misma información que ya teníamos. Angie, la misma. Julissa nos dice
También tenemos esa definición como conjunto de elementos estructurales, procesos que propenden por el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud. Bien. Dice, la seguridad del paciente se puede venir como el intento consciente de evitar lesiones al paciente causadas durante la asistencia sanitaria, y que es a partir de eso, esa seguridad del paciente es un componente esencial para la calidad y la condición previa de la realización de cualquier actividad clínica. Entonces, vean lo que es importante hoy en día tener dentro de sus protocolos, tener el programa de seguridad del paciente. Bien. Últimamente, en el último tiempo, se ha considerado que es cuestión considerar la seguridad del paciente como primordial en la práctica sanitaria. Vamos a ver cuáles son las definiciones, procesos, estrategias con que se intenta reducir la posibilidad de aparición de fallos del sistema y errores de las personas, aumentar la posibilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias. Para poder hablar de seguridad del paciente, tenemos que tener en cuenta y conocer un término muy importante que se llama la calidad asistencial. Entonces, me podían buscar qué entienden por calidad asistencial. A ver, ¿qué me puede decir que es la calidad? Bueno, tenemos con la participación de Mildred, que dice que la OMS en el año 2000 dice que la definió de la siguiente manera: es el nivel de realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de receptividad a las expectativas legítimas de la población. Yandel dice que es un nivel de realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y la receptividad a la expectativa legítima de la población. Muy bien, a ver, ¿qué más dice que es la calidad asistencial? Hola, profe. Hola. Bueno, aquí tengo. Tradicionalmente el concepto de calidad asistencial se relacionaba con el cumplimiento de normas y estándares científicos y técnicos, pero recientemente ha adoptado una nueva dimensión, donde se concibe como la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario. Muy bien. También dice, Angie Gustavo nos habla sobre dice que la calidad asistencial se mide a través de diferentes dimensiones y que no existe un consenso en las cuales son las mejores para valorarla. Lo cierto es que conocer el fundamento y la estructura del sistema sanitario ayuda a renovar conocimiento respecto a nuevas técnicas y estrategias que pueden surgir al respecto. Jamie dice, por su parte, dice que la Organización Mundial de la Salud
ya creo que ya lo habíamos leído. Muy bien. Yanina dice que la medida del cual los servicios de salud que se ofrecen a individuos y poblaciones de pacientes mejoran los resultados de la salud deseados. Para esto se logra la atención que debe uno tener segura, efectiva, eficiente y equitativa y cerrada en personas. Evelyn Reyes dice que la medida en la cual los servicios de salud que ofrecen a individuos o a poblaciones de pacientes mejora los resultados de salud deseados. Para esto logra la atención médica debe ser segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en las personas. Bueno, ahora podemos decir de que la calidad asistencial es un principio básico que cada profesional es un sujeto que cada profesional debe ser un sujeto competente y responsable que tiene como base bien, donde el profesional debe hacerse responsable teniendo una actuación que no genere daño en el paciente. Eso es lo que debe ser en primera instancia calidad asistencial. Que cada uno de nosotros que pertenecemos a la parte de profesionales de la salud actuemos de una manera que en principio no debemos generar daño al paciente. A pesar de ello, y porque a veces es mayor la complejidad en la atención, el componente humano individual interactúa con varios factores. A pesar de que de pronto el profesional no quiera de pronto causar un daño o que se le presenten eventos adversos, por lo regular, ese personal tiene que relacionarse o trabaja con unos factores que en un momento dado pueden afectar su capacidad. Primero, los elementos propios del paciente, de las tareas o procedimientos que hace el profesional de la salud, de la infraestructura físico-ambiental donde se incluye el material, el equipamiento técnico y el lugar físico donde se produce la asistencia o de la organización, y que es una causa de que los eventos adversos puedan presentarse de una forma más frecuente de lo deseado. Entonces, para que a veces, no es que a veces el profesional de la salud quiera causar daño generar daño en el paciente, simplemente son algunos factores que se presentan y que están ahí mismo y que pueden ayudar a causar que se presenten esos eventos adversos. Normalmente, la calidad asistencial tiene tres componentes. Uno, el científico técnico. El segundo, el percibido. Y el tercero, el institucional o corporativo. Bien, entonces, ¿cuáles son esos? El factor científico técnico
la aplicación del mejor conocimiento disponible en la función de los medios y recursos disponibles. Es decir, que el profesional de la salud ponga a su disposición en el paciente todo el conocimiento que tiene a su haber para poder prestar un buen servicio, ayudado de aquellos medios y de los recursos que en ese momento él tenga a sus manos y que estén disponibles. Generalmente a veces el médico puede dar toda su capacidad, pero a veces por ciertas cuestiones políticas o protocolos de algunas instituciones hospitalarias evitan de que ellos puedan prestar un buen servicio. El factor percibido es la satisfacción de los clientes cuando son atendidos con los resultados y el trato recibido. De nada sirve de que el paciente se le cure de su enfermedad, de que salga bien de esa instancia hospitalaria, si durante esa instancia el trato fue malo, ¿ya? O viceversa, de que no sea bien atendido con cuestiones del procedimiento, pero su trato literalmente después de decir que fue bueno, igual el cliente no va, en este caso el paciente no va a quedar satisfecho. Entonces hay que hacer un equilibrio entre la atención, los resultados obtenidos y el trato que se le da al paciente. Y el factor institucional o corporativo, que tiene que ver y está ligado con la imagen del centro sanitario. Bien. Esas dimensiones que puede tener la calidad asistencial se pueden clasificar en 8 categorías. La primera, competencia profesional o calidad científico-técnica. La segunda, efectividad. La tercera, eficiencia. La cuarta, accesibilidad. La quinta, satisfacción. La sexta, adecuación. La séptima, atención centrada en el paciente. Y por última, la seguridad del paciente propiamente dicho. Igualmente se puede decir que hay dimensiones que debemos destacar, que es la trascendencia, la atención en el paciente, centrada en el paciente y la seguridad del paciente, ¿ya? Es decir, que te puede decir que son demasiado importantes en la atención de ese mismo paciente. La atención centrada en el paciente, para dar más o menos una explicación, implica organizar la atención pensando exclusivamente en los pacientes más que en los que la facilitan. Es decir, uno tiene que pensar totalmente en el paciente como tal. Normalmente cuando uno se centra en el paciente, los resultados de su recuperación son óptimos. La segunda implica practicar una atención libre de daños evitables. Lo que se supone desarrollar sistemas y procesos encaminados a reducir la probabilidad de aparición de fallas del sistema, además de errores de las personas, y aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias. Bien. Recuerden que ya habíamos dicho anteriormente que era salud, que es una organización mundial de la salud. Vaya a ser un recordatorio, es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social en ausencia de la enfermedad. Entonces, si vamos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, podemos afirmar que la seguridad del paciente no es solo ausencia de riesgo. Les repito, si la salud no es solo la ausencia de enfermedad, también podemos afirmar que la seguridad del paciente no es solo la ausencia de riesgo.
¿Por qué razón? Porque existe un continuo riesgo seguridad que exige poner el foco a varios niveles, diseñando estrategias para favorecer que la balanza incline hacia la seguridad. Estas estrategias deben desarrollarse en los ámbitos institucional, profesional, político, social, para que diseñen, organicen escenarios de atención con varios riesgos, es decir, que no se presenten situaciones que originen a futuro problemas de eventos adversos, ¿ya? Y que la seguridad del paciente, que se incluye como prioridad, debe estar presente en la agenda de las organizaciones de una manera directa o indirecta en la atención sanitaria. Es más, y teniendo en cuenta de que las prácticas profesionales sean seguras. Bien, existen unos fundamentos de la seguridad de la seguridad asistencial. Una de las primeras es la teoría del error de Rayson. Bueno, a ver, voy a colocarla en el chat y ustedes me van a investigar y a decir qué significa eso. La teoría de error de Rayson. El modelo de Rayson reconoce que en el lugar del trabajo hay muchas condiciones que producen a errores o violaciones que se pueden afectar al comportamiento individual o de equipo. Las fallas activas del personal operacional tienen lugar en un contexto operacional que incluye condiciones latentes. Muy bien. A ver, ¿quién más habla sobre la teoría de Rayson? Vamos a ver, dice que Katia dice, reconoce que en el lugar de trabajo hay muchas condiciones que conducen a errores o violaciones y que pueden afectar el comportamiento individual o del equipo. La falla activa del personal operacional tiene lugar en un contexto operacional que incluye condiciones latentes. Igualmente, la señorita Jamie tiene la misma definición que la señorita Katia. A ver, ¿qué más? A ver, Audi, ¿tiene algo más que agregar? Bien. Ok, entonces, lo que dice, esta teoría dice que asumir que el ser humano es falible es cierto. Por naturaleza el hombre no es perfecto y si no es perfecto está susceptible a cometer errores. Sin embargo, estos errores se pueden prevenir. Por lo que a pesar de los esfuerzos que puede hacer el profesional de la salud por evitarlo, los errores se siguen presentando. Entonces, por eso es que es necesario que los procesos se rediseñen para hacerlos más resistentes a la producción de fallos, menos proclives a las situaciones de riesgo y habilitar estrategias de detección e intercepción precoz de los errores.
Entonces, como pueden ver, él en esta teoría dice que a pesar de que el profesional de la salud, por ser un ser humano, puede cometer errores. Sin embargo, que se buscan estrategias para que estos errores no se sigan presentando. Bien. Me van a decir qué es la cultura de seguridad. A ver, búsqueme qué es la cultura de seguridad. Es educar para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de las vidas, el Muy entorno, bien. por las futuras generaciones. Cultura de la prevención implica una actitud colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser humano Donde cada ser humano. Espere, profe, que el internet está molestando mucho. Se le está cayendo el internet. Muy bien, continúa. Mientras tanto, leemos lo que nos dice aquí nuestro compañero. Yandri dice, está relacionada con las creencias y actitudes que asumen las personas en su práctica para garantizar que no experimentará daño innecesario o potencial asociado a la atención de salud. Un término que abarca las actitudes y valores de las personas y de la empresa en los aspectos relativos a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario. Profe, continúo. Bueno, continúa, Audrey. Donde cada ser humano, como ciudadano común o como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea capaz de cambiar situaciones amenazantes que conllevan con la dinámica social en los procesos de desarrollo y de ser coherentes en las decisiones y en las prácticas a sus acciones. Muy bien. Seguimos entonces, gracias Audrey. Seguimos entonces con la intervención de Janina, que es parecida a la de Yandri, y la de Jamie. Yandri dice también que la cultura de seguridad es la forma en la que se valora y prioriza la seguridad en la organización. Tiene en cuenta el comportamiento que adopten las personas. Estamos hablando de nivel de valores, creencias y actitudes, tanto de forma individual como colectiva, tanto en el compromiso que se adquiere con la seguridad. Jamie dice, es un término que abarca las actitudes y valores de la persona y de la empresa en los aspectos relativos a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento diario. En muchas personas realizan actividades que buscan reforzar la cultura de la seguridad de sus empleados. Muy bien, entonces, se dice, primero tenemos que hablar que la cultura no es punitiva, en la que existe un compromiso de los individuos y personas con la seguridad y por lo tanto con la aplicación de las mejores prácticas y estándares, y que cuenta con un clima de seguridad abierto y de confianza mutua en que los errores son una fuente de aprendizaje en lugar de ser utilizados para culpabilizar. Normalmente, eso es una cosa en lo que piensa el profesional de la salud, pero normalmente el paciente, cuando se presenta un error, culpa al médico por su mala praxis. Entonces,
no se entiende a veces de que es por eso que normalmente se hace un consentimiento informado, donde se le dice al paciente qué es lo que puede pasar en una determinada situación. ¿Ya? La seguridad del paciente se ha convertido en un tema prioritario para los prestadores de salud en el mundo. ¿Ya? Pero entonces, en sí, ¿qué es relación a la seguridad del paciente? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, seguridad del paciente es la reducción del riesgo del daño asociado a la asistencia sanitaria en un mínimo aceptable. Vincent, en cambio, la define como la evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. Básicamente, el principal objetivo de la asistencia de la seguridad del paciente es reducir el daño y secundariamente reducir el error, ya que el error es inherente a la condición humana. Bien. Existen unos retos del programa de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud. El primero es que debe haber una atención limpia en una atención más segura, es decir, política de higiene de manos. Todos los profesionales de la salud, y cuando digo todos, eso los incluye también a la administración de salud, deben tener una política de higiene de manos. El hecho de que ustedes a veces no entren directamente en la atención asistencial de un paciente, deben seguir los protocolos impuestos por algunas instituciones hospitalarias, que entre esas es el lavado de manos. Segundo, que la cirugía segura salva vidas. Y tercero, que la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Dentro de esos programas de riesgo significativos que presenta la Organización Mundial de Salud son pacientes por la seguridad del paciente, sistema de notificación y aprendizaje, gestión del conocimiento y una práctica de clínica segura. Bien. Bien. En Colombia existen unos lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente, y que su propósito es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar cualquier ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras. Bien. Vamos a ver brevemente cuáles son esos lineamientos que tiene el gobierno colombiano con respecto a la seguridad del paciente. Bien. Lo hace a través del sistema obligatorio de garantía de calidad en la atención. Recuerden que su objetivo principal es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. Hoy en día, la medicina colombiana ha alcanzado niveles importantes de desarrollo, tanto así que ha obtenido un amplio reconocimiento por parte de los ciudadanos a nivel internacional. Prueba de ello es que son los niveles alcanzados en los programas de trasplante de órganos y tejidos, en manejo del paciente neonatal, en programas de madre canguro o en los temas relacionados con la investigación científica, entre muchos otros.
Esto es verdad con la cuestión de trasplantes de órganos y tejidos. Colombia hoy lidera ese programa a nivel suramericano. Por lo menos ustedes saben que en Medellín también hacen los trasplantes, han hecho trasplantes de, de hígado y de riñón y también de corazón. Pero esos no han dado muchos resultados porque a veces el corazón no, el cuerpo mismo se encarga de rechazar ese órgano. Sin embargo, los avances científicos de la medicina también pueden acompañarse de riesgos adicionales, sin que necesariamente eso signifique que haya habido una intención de hacer daño por parte de los profesionales de la salud. Más bien es porque hay desconocimiento de los factores que generen las situaciones mórbidas. Bien. En los sistemas de prestación de servicios de salud que son más complejos por su alto riesgo, el ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, poco efectivo y realmente seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso si no se existen los controles adecuados. Entonces, mira, de una medicina simple que no tenía ninguna efectividad y que, entre comillas, era relativamente seguro, pasó de ser complejo, efectivo y potencialmente peligroso. Ahora, los procesos de atención en salud han llegado a ser altamente complejos, incorporando tecnologías y técnicas cada vez más elaboradas. Entonces, ¿cómo obtenemos entonces un resultado efectivo? Sencillo, en el mejoramiento de la salud del enfermo, ya que se hace necesario que en cada proceso que se interviene se realice en forma adecuada y coordinada. Es la única manera que se puede tratar de que esos enfermos o esos aquellos que están en una salud deprimente mejoren en su salud. Bien, a veces estos sistemas son tan complejos que algunos de esos procesos pueden salir mal, no porque se cometa negligencia de un individuo en particular, sino más bien porque a veces son explicables por la concurrencia de errores de planeación o de educación durante el desarrollo de los procesos de atención en salud, que impacta de una manera negativa y genera en ocasiones los llamados eventos adversos. Entonces, no crea que a veces es negligencia del profesional de la salud, sino a veces porque no se planean adecuadamente durante esa parte que es el procedimiento quirúrgico. Bien. O en otro tipo de atención que se le haga al paciente. Ahora, para que un sistema de salud sea seguro, es necesario, primero, que la participación responsable de los diversos actores involucrados en él. Tanto así que cuando se presenta un evento adverso, el paciente sufre daño y el profesional de la salud también, pues en muchas ocasiones se señala como culpable a este sin detenerse a analizar que no ha habido intención de dañar ni la cadena de procesos de la atención. Por eso yo le decía al principio que de pronto el médico, de acuerdo siguiendo el protocolo de cualquier procedimiento, aplicación de un medicamento o cualquier otra situación que se presente dentro del ámbito de la medicina, él no lo considera que de pronto haya sido un error. ¿Ya? Simplemente porque de pronto el paciente no está en condiciones y porque de pronto ya ha estado desahuciado, pero los familiares o el mismo paciente no lo considera así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creen que ha actuado de una mala forma. Bien, la seguridad del paciente implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención de salud para diseñar e implementar de manera constante barreras de seguridad necesarias. Bien.
Vamos a mostrar una imagen que nos hace ver directamente sobre la seguridad del paciente. Aquí tenemos un resumen, puedo decir así, de lo que pues, estamos hablando sobre la seguridad del paciente. Tenemos un indicio de atención insegura. En la parte sí se orina una lesión y en la parte no también de este lado tenemos también una lesión. Dentro de ese sí se da porque hay un evento adverso prevenible y si no es no, es simplemente un incidente. Aquí, si se hace no, es porque esa lesión se presenta por una atención segura y si se da es porque hay una patología, una atención en salud, que la patología se complica y que el evento adverso es no prevenible en esa atención de la salud. Entonces, como pueden ver, la lesión se puede ver desde los dos puntos de vista. Desde el evento de atención prevenible y el incidente y sobre la atención segura. Bien. Habíamos definido la seguridad del paciente como aquellos conjuntos de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probada que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Eso ya lo habíamos definido. La atención en salud son aquellos servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Y en el inicio de atención insegura, un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia en un incidente o evento adverso. Generalmente se presenta también una falla en la atención de la salud. Una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado en la utilización es un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos como son las fallas de acción o mediante la no ejecución de esos procesos correctos que sería falla de omisión. Es decir, que se realizan procesos que no son los debidos o sino aquellos que la ecuación no se hace teniendo los procesos correctos, sería la falla de omisión, cuando se hace en la fase de planeación o de ejecución. Bien, el riesgo es la probabilidad de que un incidente o evento adverso ocurra. El evento adverso, como ya lo definimos, ya, se pueden clasificar en prevenible y no prevenible. Habíamos hablado de los otros tipos, que eran grave, leve, moderado, etc. Y aquí tenemos una clasificación donde lo podemos ver que son prevenibles y no prevenibles. Bien, resultados no deseados, no intencionales, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. Mientras que el no prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar
de los cumplimientos de estándares del cuidado asistencial. Bien, a veces se presenta una violación en la seguridad de la atención, en salud en el paciente. Normalmente estas son intencionales y a veces implican la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. Es decir, que el personal de la salud o el que trabaja en una institución sanitaria lo hace con la intención de perjudicar al paciente, ¿verdad? A pesar de que existen estándares y normas de funcionamiento para que no se presente tal situación. La barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación de eventos o incidentes. El sistema de gestión del evento adverso, ya lo habíamos dicho, es el conjunto de herramientas, procedimientos y factores utilizados para identificar y analizar la progresión de una falla en la producción del daño al paciente con el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. Bien. Acciones de riesgo. Son todas aquellas intervenciones que hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas. Proactiva de acuerdo al análisis de modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo, mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal. Bien, ¿cómo se caracteriza el problema? Existe un modelo explicativo de la ocurrencia y la causalidad de pronto de un evento adverso en una situación de seguridad del paciente. El mejor modelo explicativo acerca de la ocurrencia de un evento adverso, y ese que se utiliza, es del queso suizo. Ya es una manera de decirlo, para que se produzca proceso a semejanza de los orificios de un queso. Cuando alguno de ellos no lo hace, el daño no se produce. Igualmente se produce cuando falla en uno de los procesos, que se puede acentuar la falla existente en otros procesos a manera de un efecto dominó. ¿Usted sabe cuál es el efecto dominó? Bueno, igual usted coge la ficha de dominó paradita una tras de otra, y con que tire la primera, las demás van cayendo por sí solas, una tras de otra. Entonces le voy a mostrar esa imagen que habla sobre el modelo de queso suizo. Aquí está el modelo explicativo. Entonces tenemos, para explicar el modelo explicativo, errores humanos y fallas del sistema. Entonces tenemos peligro y al final se presentan daños. Primero porque no se usa una técnica inapropiada. Comunicación deficiente. En el otro parte de ese caso entra la formación inadecuada. En otro, fallo de supervisión. En otro, defensas del sistema. Y monitorización deficiente
y fallos en esta supervisión. ¿Qué sucede? Entran cuales que son peligrosos y terminan haciendo daño. ¿Por qué? Porque no se pudo detener esa escala. Recuerden que en el primer momento en que se comienza a hacer un error, ahí en adelante en los demás sistemas se dará lo mismo y será acreciendo tanto de que será un momento dado, será inevitable. Bien. Por eso, cuando se presenta una falla en la seguridad del paciente, es necesario, como les dije, buscar las causas que originan ese evento adverso que afecta al paciente. A veces el análisis causal, es decir, esa ruta causal o de la causa de la raíz, puede definir e identificar la barrera de seguridad. A veces en el análisis del incidente o del evento adverso sucedido, es necesario considerar la ocurrencia de fallas en los procesos de atención para identificar las barreras de seguridad que deberán prevenir o neutralizar la ocurrencia del evento. Bien. Bien. Normalmente, cuando se presentan los eventos adversos, se dan por unos riesgos que actúan y que los cuales deben identificarse. Que son, ya lo habíamos dicho anteriormente, y son la infección nosocomial, los eventos adversos ocurridos durante una intervención, aquellos asociados a los medicamentos, a la sangre y a los hemoderivados terapéuticos y a los eventos adversos al cuidado de la salud. Debe considerarse también que con particular atención los procesos orientados a crear barreras de seguridad, sobre todo en la atención binomio madre e hijo. ¿Por qué? Porque es lo que están con mayor relación, sobre todo en la parte del área del embarazo, cuando a veces se les ha transmitido ciertas enfermedades a través de ese cordón umbilical y que atraviesa la barrera placentaria. Bien. Las barreras de seguridad que previenen la ocurrencia de elementos adversos básicamente tienen que ver con la política que esta misma se lee en el programa de seguridad del paciente, que es lo que es incluir la identificación, analizar los eventos adversos, los incidentes que nos ayuden en un momento dado a identificar las causas y las acciones para intervenir. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones que deberían hacer las instituciones hospitalarias para, por lo menos, disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento adverso y asegurar la seguridad del paciente? Primero, las acciones a garantizar una atención limpia en salud. Segundo, acciones a evitar la confusión en la administración de medicamentos, formas de denominación, presentación, prescripción, dosificación y dispensación. También las acciones a nivel individual y organizacional para disminuir las fallas asociadas al factor humano, que son la fatiga, comunicación y entrenamiento. Los programas para evitar las caídas de los pacientes, protocolos para la remisión oportuna de pacientes y la barrera de seguridad en la utilización de la tecnología.
Bien, en esta última se debe hacer un diseño de barreras de seguridad. Eso nos va a ayudar a analizar de manera multicausal los eventos adversos ocurridos, para la cual se debería recomendar la utilización, que quiero que me busquen, que dice el Protocolo de Londres con respecto a la seguridad del paciente. Bien, ¿qué me dice que es el Protocolo de Londres? A ver, ¿qué es el Protocolo de Londres? Dice, El protocolo es una versión revisada y actualizada de un documento previo como protocolo para investigación y análisis de incidentes clínicos. Construye una guía práctica para administradores de riesgo y otros profesionales interesados en el tema. A ver, Audi Ponchón. A ver, aquí la señorita Yanina Cervera dice, es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido. Un protocolo para investigación y análisis de incidentes clínicos que constituye una guía práctica para administradores de riesgos y otros profesionales interesados en el tema. Katia dice, es una reversión revisada y actualizada de un documento. Igualmente, lo que nos dice la señorita Janina, igualmente lo que dice nuestra compañera Yandri. Pero dice, agrega más, la nueva versión se desarrolló teniendo en cuenta la experiencia en investigación de accidentes, tanto en el sector de la salud como de otras industrias, que ha avanzado enormemente en su prevención. Lisette dice, tiene la mismo respuesta, igual que James. Diana tiene otra diferente que dice, es una guía para gestionar el riesgo sanitario para que facilita una investigación clara de los sucesos adversos y que significa mucho más allá de identificar cualquier error o el culpable del error. Es una herramienta completa que analiza toda la cadena de sucesos y los factores que contribuyen al error, que el error ocurra, para finalmente descubrir cuáles son las carencias y deficiencias de la organización sanitaria. Bien, ya continuemos. Bien,
Dice que esta barrera se deben utilizar cuando el proceso lo requiere. Ahora, dentro de esa orden de ideas existen acciones institucionales que ayudan a establecer una política institucional de la seguridad del paciente. Normalmente es una estrategia institucional orientada hacia la mejora de la seguridad del paciente, cual debe desplegarse de manera sistemática y mediante la implementación de las herramientas prácticas. La política institucional viene dada desde la alta gerencia, la cual debe demostrar y ser explícita en el compromiso con la seguridad del paciente como estrategia indispensable para un entorno seguro y promover una transformación hacia una cultura de seguridad. La política de seguridad debe procurar establecer en forma clara los propósitos que se establecen. Primero, establecer una cultura de seguridad, la cual debe ser justa, educativa y no punitiva, para que no fomente la irresponsabilidad. Es decir, que esa cultura debe generar que los profesionales de la salud tengan una vasta responsabilidad sobre las acciones que hacen con los pacientes. Reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos, crear o fomentar un entorno seguro de la atención, educar, capacitar y entrenar y motivar el personal para la seguridad del paciente. Ahora, a veces este programa debe tener unos lineamientos claros de manera complementaria, donde se aborden los siguientes temas. Un reporte, se crea un sistema de reporte donde se analice, o dicho, se transcriban los incidentes y eventos adversos, que garantice la confidencialidad de los análisis, que por su estrategia organizacional para su operación, la unidad funcional, el equipo de trabajo, ese componente del sistema de calidad, programa o plan, definición responsable, mecanismo de función, capacitación y entrenamiento. También homologar en la institución los conceptos y definiciones clave, integrar con otras políticas y procesos institucionales la calidad, el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, información, cómo se va a construir una alianza con el paciente y su familia, cómo se integran los procesos asistenciales, etc. Bien. A veces existen unas estrategias que nos permiten profundizar la cultura institucional de la seguridad del paciente, como son, primero, se debe hacer una reflexión organizacional sobre estos temas de seguridad. ¿Ya? Segundo, el carácter no punitivo de la vigilancia de la ocurrencia de un evento adverso. La sanción o al menos la desaprobación de la actitud de ocultar un evento adverso para impedir acciones de mejoramiento. La información y análisis de lo ocurrido con el paciente cuando fuere pertinente. El énfasis en los resultados que se obtienen ante las acciones formales que se desarrollan. Bien. Dentro de esta situación que tiene que ver con la calidad asistencial, con los eventos adversos, con la seguridad del paciente, existen unos protocolos que ayudan de otra manera al manejo del paciente. ¿Ya?
por la cual, a veces por experiencias ya vistas en las internacionalmente y nacionales, se deben destacar las siguientes recomendaciones. Primero, educar al paciente con respecto a su enfermedad. Cuando hablamos de educarlo, no significa que solamente le vamos a mencionar qué tipo de enfermedad tiene, cuál es el proceso evolutivo, si realmente se va a sanar o no, etc. No, es básicamente enseñarle al paciente a autocuidarse autocuidarse para mejorar su estado de enfermedad y evitar los riesgos que ya generen en sí algo negativo o en algo positivo. Segundo, promover la participación del paciente y su familia. Normalmente es muy raro de que encontrar pacientes que se encuentren y tengan que ¿cómo le era yo? Que la participación que tenga el paciente y su familia debe ser como algo integrativo, ya que entre ellos ayuden a prevenir los incidentes y eventos adversos. Y el tercero, sembrar en el equipo de atención la necesidad de concurrir hacia la atención del paciente cuando se presente un evento adverso y el cual debe acompañarse. Eso es cuando, antes del manejo del paciente. Sin embargo, se presentó el evento adverso. ¿Cómo se debe manejar el paciente? ¿Ya? ¿Cómo se debe orientar al paciente? No negarle la ocurrencia del evento adverso. Por el contrario, debe darle información y apoyo. Definir que se explique quién lo hace, cómo y cuándo. Segundo, hacer lo necesario para mitigar las consecuencias del evento adverso. Tercero, resarcir al paciente que ha padecido un evento adverso, entendido como el reconocimiento y soporte y acompañamiento de lo que sea pertinente. Explicarle qué es lo que se hace para prevenir futuras ocurrencias del evento adverso. Quinto, mostrar que no se aluden las responsabilidades ante la ocurrencia del evento adverso y que se tiene la voluntad de contribuir al resarcimiento de las consecuencias de esto. Y si la situación lo amerita, presentarles excusa al paciente y su familia por la ocurrencia del evento adverso. Bueno, en el caso de que el paciente sobreviva y en el caso que el paciente fallezca, ¿ya? Que por un error de procedimiento, sea cualquiera que se haya presentado, el paciente fallece, pues yo creo que una simple disculpa o excusa no será suficiente. Bien. Hay unas entidades que participan entre sí, o sea, toman acciones interinstitucionales que de una u otra manera ayudan a establecer la política institucional de la seguridad del paciente. Entre esas tenemos las entidades administradoras de planes de beneficio, ya que en su interior cuenta con la política de seguridad del paciente en el diseño de sus propios procesos. En esta medida, el sistema de administración de riesgos que se trata en la resolución 1740 se considera en una valiosa herramienta para la
institucionalización de la política, dado que el análisis de la causalidad de los incidentes y eventos adversos se pueden identificar factores atribuibles al asegurador, cuya intervención debe darse de manera coordinada con las instituciones de su red en lo referente a las fallas que involucren a estos actores. Bien. Tenemos otra institución que son los entes externos de vigilancia y control. Estos entes son las instancias a quienes corresponde realizar el seguimiento a las situaciones de carácter particular que sean de su conocimiento, algunas de las cuales pueden ser relacionadas con incidentes o eventos adversos. Bien, como todo, cuando se presenta un evento adverso, indistintamente el paciente muera o no, tiene que ser un manejo legal para esta clase de situaciones. El hecho de que se genere una política de seguridad del paciente en la institución, eso no deberá fomentar la impunidad cuando una acción insegura se deba a negligencia o impericia o hay intención de hacer daño y respeta, por lo tanto, el marco legal del país. Entonces, ¿qué quiere decir? El hecho de que se presente una situación como esta y que realmente no es la intención de realizar daño al paciente, igual esto tiene un procedimiento legal. Porque de igual manera, proteger al profesional que de manera ética y responsable analiza la falla de atención y los eventos adversos para desarrollar barreras de seguridad que protejan al paciente. Normalmente existen 3 mecanismos básicos para este tipo de situaciones. El impacto de las acciones para la mejora de la seguridad del paciente incide en prevenir la ocurrencia de eventos adversos y por lo tanto en la disminución de los procesos legales. Es decir, en la medida que los eventos adversos no se presenten, igualmente un proceso jurídico y legal también va a disminuir. Segundo, los protocolos del manejo del paciente al mejorar el resarcimiento de la institución y del profesional con este, en muchas ocasiones evitan que los pacientes o sus familias instauren acciones legales que de otra manera sí se hubiera podido producir. Es decir, que a veces es el mecanismo que utiliza el profesional de la salud involucrado y la institución como tal hacen que algunos familiares de ese paciente eviten tomar medidas drásticas como una demanda judicial. Y tercero, ya se establece la demanda, es decir, cuando se llega a esa instancia, el tener procesos de seguridad del paciente podría en un momento considerarse como un factor atenuante y de no tenerlo en un factor que pudiera considerarse agravante. Es decir, que si se presentó el evento adverso, si se tienen los protocolos, posiblemente tanto el profesional de la salud como la entidad asistencial pueden salir bien librados. El problema es que no presenten o no tengan esos protocolos. Ahí la cuestión sería
muy diferente porque considera esa grave, porque se estaría entrando en lo que se llamaría en una mala praxis, es decir, una mala práctica, porque no tienen los protocolos establecidos. Un ejemplo, vamos a decirlo de manera sencilla, una manera ilustrativa. Un odontólogo hace un procedimiento, ¿ya? Porque en odontología, como en cualquier otra área de la salud, se maneja la seguridad del paciente. No se le hace historia clínica. Al no hacer la historia clínica, pues no se hace de pronto un buen diagnóstico y por ende el tratamiento no va a ser el indicado. ¿Qué sucede? Que si tiene la historia clínica, pues será una medida de defensa porque está estableciendo que está siguiendo unos lineamientos. Pero si no la tiene, ¿cómo se defiende ese odontólogo? ¿Cómo dice de que él actuó siguiendo los protocolos, pero que en la historia clínica no está establecido porque el paciente no la tiene? Entonces se considera ahí una mala práctica. Bien. Cuando se presenta esta situación, hay que manejar ciertas, en el marco regulatorio, al interior de la institución, debe, como debería, cambiar para que eso en lo sucesivo no se presentara. Primero, estimular el reporte y sancionar administrativa y éticamente el no reporte, es decir, cuando no se reporta el evento adverso. Sancionar la reincidencia en la misma falla de atención sin acciones de mejoramiento, es decir, que se siguen presentando los mismos eventos adversos sin que se hayan hecho arreglos para evitar esas ocurrencias. Tercero, proteger la confidencialidad del análisis del reporte de eventos adversos, es decir, que la institución al hacer el análisis se quede como tal y no se divulgue. Y tercero, garantizar la confidencialidad del paciente y de su historia clínica. Recuerde que todo lo que el paciente le dice y se anota en una historia clínica es confidencial. Normalmente los únicos que saben sobre la historia clínica son aquellos que le prestan la atención por primera vez cuando va a una institución sanitaria. ¿Ya? En el caso del área de la odontología sería la auxiliar y el odontólogo. En el caso de medicina, el médico y la enfermera. Y en el caso de ustedes, que son los que están a veces haciendo la facturación, haciendo la admisión del paciente, todo lo que ellos le den a ustedes y que vaya anotando debe ser totalmente considerado no violable y que se puede estar, diciendo, hablando sobre esa situación del paciente. Lo que le diga y lo que esté condensado en el historial. Bien. Dentro de esa política institucional existen unos elementos estratégicos que podrían ayudar a la mejora del paciente, ¿ya? La cual debe estar ligada, coordinada con la Política Nacional de Prestación de Servicios. ¿Y cómo lo hacemos? La primera, la estrategia educativa. Podemos decir la formación de multiplicadores de esa política. Segundo, la formación de verificadores de habilitación con enfoque de riesgo. La tercera, promoción en las universidades de la formación y la investigación en la seguridad del paciente. Y la cuarta, acciones educativas dirigidas al paciente y su familia y su comunidad. Esa es la estrategia número 1. La estrategia número 2 sería la promoción de herramientas organizacionales. Esa primera herramienta sería promoción de estudios de prevalencia en prestadores y aseguradores. La segunda, la promoción de herramientas prácticas, reportes intrainstitucional, los métodos de análisis y las rondas de seguridad. Y el tercero,
promoción del reporte extra institucional. En la estrategia tercera es la coordinación de actores, es decir, aquellos que participan en el programa de la seguridad del paciente. La primera es la constitución de un comité para la seguridad del paciente y desarrollo de normas técnicas a través de la unidad seccional de normalización en salud. La segunda, la coordinación de aseguradores y prestadores alrededor de la política de seguridad del paciente. La tercera, promoción de incentivos para la seguridad del paciente en el marco de la estrategia de incentivos para la calidad del paciente, obligatorio de la garantía de calidad de atención en salud. Y la cuarta, coordinación de los organismos de vigilancia y control con la política de vigilancia y seguridad del paciente. Tenemos la estrategia nueva número 4, que es la estrategia de información, y la estrategia número 5, que tienen que ver directamente con los componentes del sistema obligatorio de la garantía de calidad. Bien. Bien. En Colombia existen unos tipos de atención en salud insegura que pueden causar eventos adversos. El primero son aquellos que están relacionados con los trámites administrativos para la atención en salud. Es decir, cuando no se realiza, cuando es incompleta, cuando no está disponible, cuando es un paciente equivocado o cuando el proceso de servicio también es el equivocado. También cuando se relacionan con fallas con procedimientos asistenciales. ¿Ya? Es decir, que no se realiza cuando esté indicado, sino cuando se dé el momento, que a veces ese proceso está incompleto o es insuficiente en su realización, igual que en el proceso, que no está disponible, que el proceso es equivocado en el tratamiento y en el procedimiento, y que se actúe en la parte del cuerpo equivocado, sea en la cara o en otro sitio. Normalmente también se presentan relaciones con fallas en los registros clínicos, es decir, documentos que faltan, documentos que se extraviaron, documentos que nunca fueron realizados, que a veces el documento no llega, ¿ya? Documento para el paciente equivocado, en fin, que a veces la información en el documento no es clara, es incompleta, es ilegible, no se entiende. También cuando hay tipo de infecciones ocasionadas para la atención de la salud, es decir, cuando hay problemas a nivel circulatorio, cuando se actúa en una zona quirúrgica, cuando se presenta un acceso, que el paciente tenga neumonía, etc. Bien. Igualmente, se presentan con la administración de líquidos parenterales. ¿Verdad? ¿En qué caso? Supongamos que se aplique el medicamento equivocado, la dosis incorrecta, formulación incorrecta, la ruta de aplicación incorrecta, la cantidad igualmente, que esté contraindicado en el paciente, que el medicamento esté vencido y se le coloca, y que no revisen si el paciente es de reacción adversa a ese medicamento. Igualmente tenemos aquellos que son relacionados con la sangre o sus derivados. Tienen las mismas características como si fueran del tipo de líquidos parenterales. Bien. A veces tiene que ver con la dieta o dispensación de alimentos. Paciente equivocado, dieta equivocada, cantidad incompleta, frecuencia incompleta, consistencia y almacenamiento.
Y así podemos hablar sobre todas aquellas que se presenten. Inclusive tenemos que tener en cuenta que también hay tipos en las cuales se presentan cuestiones con caídas del paciente, que de pronto se cae del catre, de la cama, de la silla, de la camilla, en el mismo baño, del equipo terapéutico, de la escalera, cuando se caen cuando es apoyado por otra persona, en fin, muchas situaciones que se pueden generar para dar un efecto adverso. Bien. Para terminar, podemos decir lo siguiente. Bien. Hay unos pasos que nos pueden ayudar a la seguridad del paciente. El primero que tiene que ver con construir una cultura de seguridad. La primera, tener conciencia de que en un momento dado las cosas pueden salir mal. Segundo, capaz a veces de reconocer nuestros errores y aprender de ellos con el propósito de mejorar las cosas. Tercero, que esa cultura debe ser abierta e imparcial para compartir información abiertamente y para tratar al profesional cuando se presenten estos tipos de eventos adversos. También buscar un enfoque al sistema. El otro también abordar que fue mal en el sistema ayuda a aprender lecciones y prevenir nuevamente su ocurrencia. Está presente cuando el paciente se le dé este tipo de eventos con el propósito de que él no se sienta solo. ¿Cuáles serían los beneficios de una cultura de la seguridad? Un impacto positivo, sobre todo en el funcionamiento de la organización. Analizar los fallos, es decir, para hacer una mejora continua, ya dado que recuerden que la perfección no es posible. Y decirle al personal que está informado de que las cosas pueden ir mal y que ha ido mal, ya que no vaya a generar que no sea un rumor ni temor, que normalmente se debe reducir con esto la recurrencia y severidad, que se debe disminuir el daño y el impacto al paciente, ¿ya? Que el personal con menos estrés, culpabilidad y falta de confianza le generen cuando se presentan unos eventos adversos. Generalmente a veces cuando se presenta un evento adverso, sobre todo el hecho de que el estrés o culpabilidad no es tanto, sino que el
personal de la salud comienza a tener falta de confianza, es decir, que piensa que de pronto se va a volver a repetir lo mismo. Bien, cuando hablamos de un enfoque al sistema, si un evento adverso ha implicado factores humanos, es necesario considerar que no solo hay acciones de remedio que se necesitan para mejorar la seguridad, sino su cometido al profesional. Estas debilidades habrán jugado parte del papel al permitir que el evento adverso se presente. Bien. Ahora, existen factores causales como los fallos activos, es decir, hacer actos inseguros en el personal que está directamente en contacto con el paciente. Entonces, me buscan por favor qué es un acto inseguro. A ver, ¿qué me puede decir que es un acto inseguro? Es el trabajo, en el trabajo es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y de sus compañeros. Los actores inseguros contribuyen un factor humano más importante que causa los accidentes en el ámbito laboral. Muy bien. Ok, bien. Ahora, esas condiciones latentes que se pueden presentar en el sistema, es decir, en esos fallos, en factores causales, tenemos que a veces no se planifican los turnos, en el diseño no seguro y compatible, en el procedimiento no robusto y en la vía de comunicación atascada. Bien, existen otros factores contribuyentes como son del paciente, la tarea, la comunicación, el equipo. Tenemos los factores sociales como la formación, las condiciones de trabajo y los factores de entorno. Tenemos factores temporales, es decir, cuando el factor causal produce el evento adverso, es decir, que no es reiterativo, que no se presentó en ese momento, que originan unas consecuencias, es decir, el impacto de ese evento adverso. Y existen factores mitigadores que reducen o mitigan el impacto. Bien. Bien. ¿Por qué la seguridad del paciente es el eje de la acreditación? A ver, investiguen ahí por qué. Bueno, aquí tenemos la respuesta de los compañeros de acto inseguro. Yandri habla sobre la acción o omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Los actos inseguros contribuyen al factor humano más importante de la causa de los accidentes en el ámbito laboral. Igualmente, Jamie dice que trabaja a velocidades peligrosas
inutilizar dispositivos de protección, emplear herramientas o equipo inadecuado o defectuoso, sobrecargar e instalar el equipo de forma inadecuada. En el trabajo de la acción o omisión, el trabajador se origina un riesgo contra su seguridad. Muy bien. Ok. Entonces, la pregunta es esa. ¿Por qué se considera la seguridad del paciente como eje de la acreditación? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué se considera la seguridad del paciente como eje de la acreditación? ¿Cómo qué, profe? Eje de la acreditación. A ver. Profe, le leo aquí un... Léalo. Ok. La acreditación en salud gira en torno a unos ejes que deben ser abordados sistemáticamente como un proceso de transformación cultural, organizacional de largo plazo, en el que se alinean las normas, la cultura y la ética. Este cambio, promovido desde el direccionamiento y del talento humano, tiene en cuenta el aprendizaje organizacional y la internalización de conocimientos, estrategias y buenas prácticas, así como la responsabilidad social entendida como la corresponsabilidad de las instituciones, la sociedad y los individuos que contribuyen con acciones concretas a disminuir las inequidades de las comunidades en particular y la sociedad en general, y la rendición de cuentas en relación con los resultados del mejoramiento continuo organizacional producto del desarrollo de estándares de calidad superior. La acreditación en salud es también una forma de demostración de compromiso social. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo diferente de lo que tiene las que haya dicho la señorita Jamie sobre la seguridad del paciente como eje de la acreditación? A ver. ¿Quién me dice? A ver, aquí vamos a leer aquí. Profe dice, según los lineamientos para la implementación de la política de la seguridad del paciente del Ministerio de la Protección Social, igual es uno de los ejes del Sistema Único de Acreditación en Salud e implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención de salud, diseñar e implementar de manera constante las barreras de seguridad necesarias. La política de seguridad del paciente requiere la coordinación entre actores alrededor de la filosofía y las estrategias para la conducción del riesgo, así como el incremento de los ejes de condición que caracterizan a una sola institución como segura. Muy bien. Bien. Ahora, ya vamos a terminar.
Dice, decimos que habíamos dicho de que la seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probada que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en la atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Según estos lineamientos, para la implementación de la política de seguridad del paciente del Ministerio de Protección Social, e igualmente es uno de los ejes del Sistema Único de Acreditación en Salud, ya que implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la prestación en salud para diseñar e implementar de manera constante las barreras de seguridad necesarias. Ahora, la política de seguridad del paciente requiere de la coordinación entre actores alrededor de la filosofía y las estrategias para reducción del riesgo, así como el incremento de las condiciones que caractericen una institución como segura. Ahora, los sistemas de prestación de servicios de salud son de alto riesgo. El alto ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, poco efectivo y realmente seguro, lo que vimos a ser efectivo y competencialmente riesgoso si no existen los adecuados controles. Bien. Una institución de salud debe contemplar desde el direccionamiento estratégico el enfoque de seguridad explícito en la misión, en la visión, en los objetivos y en las políticas, entre otros. La existencia y el despliegue de un enfoque sistémico integral en las áreas asistenciales y administrativas y demostrar desarrollo en el tiempo. Bien. Asimismo, deben existir mecanismos para identificar, reportar, analizar, intervenir y realizar aseguramiento en los eventos adversos, como también la formulación de mejores continua implementación y seguimientos a las mismas. Bien, entonces, básicamente, esos lineamientos son establecidos por el Ministerio de Protección Social. Bueno, niña, esto ha sido todo por hoy. Ahorita, dentro de unos minutos, les dejo las actividades, tanto en plataforma como las que les dejo siempre habitualmente para entregar en WhatsApp. Ya las que voy a entregar en WhatsApp me las entregarán, tendrán tiempo hasta el lunes, hasta medianoche, y las de las plataformas hasta el próximo sábado. ¿Alguna pregunta? ¿Va a dejar una tarea ahora, profesor? Exactamente, pero para que la entreguen el lunes festivo, pues entonces me la entreguen hasta medianoche. ¿Otra pregunta? Okay, profesor. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Que